Cada año, la depresión afecta a millones de personas en todo el mundo, sin distinción de género, edad o condición social. Un trastorno mental que impacta profundamente en la vida de quienes lo padecen. En esta edición de NCI Investiga te compartiremos herramientas, recursos y testimonios que te permitirán ayudar a quienes la padecen. Analizaremos las causas, los síntomas y los tratamientos con ayuda de expertos y testimonios reales. Y a propósito de esto, la doctora María Elena Berroeta nos ayudará a entender la definición de la depresión y cómo podemos identificar a aquellas personas que están pasando por este trance. La depresión es una enfermedad mental clasificada dentro del Manual Internacional de Enfermedades Mentales o la CIE-10, que se caracteriza por el estado de ánimo bajo, estado de ánimo triste casi que todos los días, hay una tristeza, hay llanto, puede haber dificultad en el sueño, cambios en el estado del ánimo, dificultad para realizar las actividades cotidianas que normalmente hace una persona, anedonia, disminución de la energía vital, también pueden existir cambios en el patrón del sueño y además deterioro en las actividades sociales, laborales y familiares. Puede presentar síntomas como cansancio, agotamiento, cambios del humor, irritabilidad, que no son típicos en una depresión ya que conocida, sino que la persona puede estar en un momento irritable y es lo que se llama una depresión enmascarada. Tipos de depresión. Trastorno depresivo mayor. Se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos la mayor parte del día, casi todos los días, durante al menos 2 semanas y que interfieren significativamente con las actividades diarias. Trastorno distímico o distimia. Es una forma de depresión crónica con síntomas menos graves que la depresión mayor, pero que persisten durante un periodo más largo, al menos 2 años en adultos y 1 año en niños y adolescentes. Depresión posparto. Ocurre después del parto y va más allá de la tristeza del posparto común. Implica síntomas de depresión mayor y puede afectar la capacidad de la madre para cuidar de sí misma y de su bebé. Trastorno disfórico premenstrual. Es una forma grave del síndrome premenstrual que causa síntomas depresivos, irritabilidad, ansiedad y tensión en la semana anterior a la menstruación. Trastorno afectivo estacional. Se caracteriza por la aparición de síntomas depresivos durante ciertas épocas del año, generalmente en otoño e invierno cuando hay menos luz solar. Depresión con síntomas psicóticos. Se presenta cuando la depresión mayor se acompaña de síntomas psicóticos como alucinaciones o delirios. Trastorno bipolar. Aunque no es estrictamente un tipo de depresión, incluye episodios de depresión mayor que se alternan con episodios de manía, hiperactividad. Depresión subclínica. Presenta síntomas depresivos, pero no cumplen todos los criterios para un diagnóstico de depresión mayor o distinta. Depresión enmascarada o somatizada. Se manifiesta principalmente a través de síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos o fatiga, en lugar de síntomas emocionales evidentes. Trastorno adaptativo con estado de ánimo depresivo. Surge como respuesta a un evento estresante identificable como la pérdida de un ser querido o un cambio importante en la vida. Tener claro cuáles son las características de una depresión en sus inicios puede ayudarnos a detectarla a tiempo y evitar que alcance niveles que resulten mortales. Pero, ¿es posible determinar las causas y cuándo es oportuno buscar ayuda? En la depresión es algo multicausal porque ya existen diferentes causas como la parte biológica donde intervienen los neurotransmisores, específicamente los de serotonina, también está la carga genética o hereditaria. También puede existir factores de crianza, factores como conflictos en la infancia que no fueron bien dirigidos allí y además existen otro tipo de factores como el factor social o algún detonante específico como un duelo, por ejemplo, un hijo que se va del país, un niño que comienza el colegio, una separación. Entonces son multicausal, por eso es que se dice que en la depresión hay muchas causas. Generalmente cuando son en las etapas iniciales donde hay una depresión leve o simplemente se comienzan a presentar esos síntomas como ya hablábamos de tristeza, que no ha pasado a grados mayores, la persona puede ir a un psicólogo o a un psicoterapeuta. Cuando ya pasa a grados mayores donde ya se ve afectada
la capacidad del individuo de estar en su trabajo, de mantener su hogar de forma armónica, donde empiezan a haber ya conflictos, donde la persona empieza a sentirse agotada, que ya no tiene la misma capacidad ni la vitalidad para asistir a su trabajo ni para llevar una vida diaria como normalmente la había hecho en otras ocasiones, ya es el momento para comenzar a evaluarse con un psiquiatra. Conocimos en profundidad qué es la depresión, cómo se presenta, sus síntomas y cuándo es oportuno buscar ayuda profesional. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a muchos factores que pueden desencadenar cuadros depresivos. Uno de los más comunes de este siglo XXI es la adicción a las redes sociales y plataformas digitales. Vamos a una pausa. A la vuelta, Talía Hernández nos dirá cómo pueden afectar los dispositivos a nuestro estado de ánimo y salud mental. Ya volvemos. Vivimos en un mundo hiperconectado, donde las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas. Pero, ¿a qué costo? Detrás de las fotos perfectas y las vidas aparentemente envidiables, se esconde una realidad preocupante: el impacto devastador de las redes sociales en nuestra salud mental, incluso desde la infancia. La constante comparación, la presión por la perfección y el ciberacoso están generando una epidemia silenciosa de ansiedad, depresión y soledad. Ciertamente no tenemos estadísticas, pero sí sabemos que a nivel global ha habido un aumento muy alarmante y que sigue aumentando. Porque además de eso, ya sabemos que dentro del DSM-5, que es el Manual de Enfermedades Psiquiátricas y Psicológicas, tenemos que ya la adicción a las redes sociales es una enfermedad. Y no quiere decir que una cosa esté llevada a la otra, pero sí que muchas veces nuestros niños y jóvenes se sumergen tanto en un mundo virtual, pasan tantas horas detrás de supuestos influencers y de tanta información que ellos no pueden dosificar y que definitivamente al final del día los termina sumiendo en una soledad, sobre todo si no hay un hogar que respalde. Siempre los papás buscan algo con que los hijos se puedan entretener, solo que antes les daban creyones, juguetes, le compraban cosas, ahora no, ahora tenemos una pequeña computadora donde tienen todo el mundo a simplemente un clic de distancia. Entonces, evidentemente, esto degenera en problemas emocionales, psicológicos, neurológicos, porque esa exposición que no esté filtrada, que no esté supervisada por los padres, puede traer consecuencias realmente fatales, ¿ok? No solamente porque a nivel químico se está segregando una cantidad de hormonas que los chicos luego no saben cómo canalizar porque están en estado de reposo, están sedentarios, porque además el ejercicio físico muchas veces en nuestros niños ha pasado a un segundo o tercer plano porque están justamente sumergidos dentro de este tipo de artefactos. Entonces, evidentemente, no es solo eso, también está el grooming, está el acoso, el ciberacoso. Estos niños, a través de estos juegos, de estas plataformas, no saben realmente con quién están jugando. Son adultos que se hacen pasar por niños, entonces tenemos otras cosas como la pedofilia. Es decir, debemos ser bien responsables al momento de entregar un teléfono inteligente a nuestros hijos y retardarlo lo más posible. No es que sea la causa, pero sí puede, sobre todo cuando tenemos un hogar disfuncional, donde los padres están más ausentes que presentes y donde de alguna forma, pues, en el día a día vemos que todo su círculo social está siendo manejado a través de esto, ¿no? Porque se van perdiendo algo que se llaman las habilidades blandas o habilidades sociales, que nosotros hemos leído en muchas investigaciones que esta generación, por ejemplo, la generación Z, que son los chicos de 20, 22, 25 años, no los están contratando, no los quieren contratar en las empresas porque no saben resolver conflictos, no saben gestionar sus emociones. Es decir, o sea, estamos perdiendo una generación en cuanto a esa calidad humana del trato del día a día.
Obviamente hay causas orgánicas, ¿ok? Que debe de ser determinado a través de un neurólogo, de un psiquiatra, y hay un desequilibrio, una desestabilización. Pero también puede desencadenarse por un evento familiar que no ha sido manejado adecuadamente. Si a eso le sumas el tema de las redes, el tema de un probable abuso que haya podido sufrir el niño que no ha sido atendido, un divorcio, el fallecimiento. Ahorita tenemos un fenómeno a nivel global, porque no es solo en Venezuela, que es el tema de la migración. Entonces muchas veces los niños son dejados con una tía, con una vecina, con un hermano, muy pequeños, y no tienen ese apoyo. Entonces son muchos los factores, nunca hablamos de uno, pero lamentablemente confluyen con más frecuencia de lo que quisiéramos. Buscar ayuda médica es fundamental. Sin embargo, entender e internalizar que necesitamos ayuda es el primer paso para identificar y superar este tipo de trastornos mentales. Desarrollar autocuidado y autocontrol. La doctora Siboney Pérez nos ayuda a entender mejor este tema. Cómo gestionar la cantidad de estresores que tenemos producto pues, de lo que estamos viviendo, es adquirir herramientas y que también tú entres en un autoconocimiento de cómo yo puedo aprender a lidiar con esto, cómo puedo tener herramientas comunicacionales, herramientas de inteligencia emocional para tener una vida mucho más saludable desde el punto de vista mental y en función de eso pues una salud integral, porque la salud mental es la parte de la salud, no es que es salud física. Aquí puedes ver, yo tengo todo esto porque yo trabajo con salud y tengo que explicarle a mis pacientes, si tu cuerpo está mal, tu mente va a estar mal y viceversa, porque va a haber una afectación a todos los niveles. No somos seres separados, sino somos integrales y cada cosa que nos pase va a afectarnos. Yo trabajo con personas y pacientes con enfermedades crónicas que entran en depresión, entonces tengo que acompañarlos desde el punto de vista de la depresión, desde el punto de vista del manejo de la ansiedad, para que su pronóstico incluso sea más favorable, porque hay una correlación entre ciertos estados depresivos con las enfermedades crónicas, entonces incluso las enfermedades coronarias. ¿Cómo podemos hacer para ayudarte? De esta forma nos damos cuenta que los trastornos mentales y especialmente la depresión pueden desencadenar otro tipo de problemas físicos, hablando del funcionamiento de los órganos y el sistema nervioso. Establecemos una nueva pausa. Al regreso conoceremos si es posible superar esta enfermedad y cómo hacerlo. Detrás de una sonrisa forzada, de un silencio profundo, de un aislamiento inexplicable, se esconde un enemigo silencioso. La depresión carcome el alma, distorsiona la realidad y cuando no se atiende a tiempo, puede tener consecuencias devastadoras. Más allá de la tristeza profunda, la depresión no tratada puede escalar hasta el punto del instinto suicida y en casos extremos incluso generar comportamientos violentos hacia otros. El doctor Luis José Uzcategui nos cuenta cómo puede evolucionar esta enfermedad a niveles altamente peligrosos. En este episodio de NC Investiga sobre la depresión, a propósito también del próximo 13 de enero, Día Mundial contra la Depresión, queríamos hablar de varios temas importantes. En el segmento anterior hablamos de las afectaciones o las consecuencias negativas que pueden tener las redes sociales en los individuos, pero quería también profundizar en esta parte y con usted, que también es especialista, a nivel psicológico, cuáles son esas consecuencias que podemos llegar a tener las personas cuando que estamos del otro lado de la pantalla. En redes sociales vemos cuerpos perfectos, vidas perfectas, y eso muchas veces genera frustración o cierta inconformidad con la manera en la que nosotros nos desempeñamos en nuestro trabajo, también a nivel personal. ¿Pueden las redes sociales y los dispositivos generar depresión en los seres humanos? Claro. No solo depresión, problemas de ansiedad también muy severos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos en una época en la cual tenemos el gran problema de la patología digital. ¿Qué quiere decir patología digital? Y es que este formato tan moderno de transmitir información
transmitir comunicación tiene ciertas características que, como nunca en la historia de la humanidad, van a activar áreas de la mente que pueden producir patología. Pueden producir patología cuando la activación es exagerada o cuando hay una distorsión en la respuesta de la mente de esa persona. Ejemplo, todos queremos tener intercambio social, todos necesitamos afectos de los otros, pero cuando se abre esa posibilidad de tener multiafectos, de tener multicontactos a través, por ejemplo, de las redes sociales, ¿qué sucede? Se genera una dependencia por ese multiafecto y esa multiconexión. Y esa dependencia, cuando no está presente esos contactos múltiples, producen mucha ansiedad, producen mucha frustración, producen mucha desmotivación. ¿Qué pasa? La autoestima empieza a bajar, porque entonces se convierte en una fuente de autoestima estar en contacto con las redes sociales. Si la autoestima baja, pues es muy fácil que se entre a ese mundo peligroso, oscuro, terrible de la tristeza. Si eso se mantiene, si esa tristeza además se acompaña de otros síntomas, si además de tristeza hay pérdida de energía, qué peligroso es caer entonces en lo que conocemos convencionalmente como problemas depresivos. Y decimos que problemas depresivos porque hay varios tipos de manifestaciones depresivas, ¿no? Está la depresión que se expresa con estos síntomas de tristeza, falta de energía y se acompaña de problemas de sueño, irritabilidad, dificultad para la atención, falta de concentración. Pero ¿qué sucede si ese problema depresivo o ese episodio depresivo, que ya es complejo y problemático, se acompaña con otro tipo de reacción mental, que, por ejemplo, periodos de aceleramiento? En muchas oportunidades el paciente describe que tiene como una especie de radio prendido, que ve muchas cosas, que no puede estar tranquilo. Es lo que se llama entonces los problemas bipolares. Entonces es la depresión bipolar. Muy importante tener claro esta diferencia, porque los tratamientos de medicamentos, cuando son necesarios, son diferentes. Para la depresión monopolar, donde no hay este tipo de situación de aceleramiento, y la depresión bipolar, donde sí la hay. Doctor, ¿y cuándo es oportuno acudir a un especialista, a una persona que de pronto pueda ayudarnos a sobrellevar estas emociones, estas situaciones, toda esta situación que se presenta en nuestras cabezas cuando nos enfrentamos a estos problemas? Lo más sencillo para dar una respuesta que sea útil es que cuando yo busco ayuda de un médico, cuando hay algo que no me funciona bien, que empiezo a tener problemas en mi vida diaria, no puedo caminar bien, me canso con frecuencia. Si eso lo llevamos al mundo de la mente, ¿cuándo es prudente buscar ayuda? Cuando las manifestaciones, por ejemplo, de tristeza son muy mantenidas. Me afecta mi trabajo, me afecta la relación de pareja, me afecta mi encuentro sexual, se me dificulta inclusive estar en ambientes sociales porque no me siento gratificado en esos ambientes sociales. Eso quiere decir que ya algo pasa. Y si a eso se le asocia de que estos problemas emocionales están vinculados con otra serie de síntomas, como por ejemplo problemas orgánicos, pronto va a encontrar mejor camino si va donde un especialista. Si esto se mantiene por mucho tiempo, si no se le da una respuesta adecuada, la cronificación implica que todo empieza a andar peor, que el deterioro tanto del pensamiento como de los afectos, como de otras funciones como es, por ejemplo, la capacidad de tomar decisiones, empieza a deteriorarse. Y es aquí donde hay un riesgo peligroso, peligrosísimo: las conductas suicidas. La conducta suicida es una de las complicaciones mayores de la depresión. Ahora, ¿qué sucede cuando la depresión también está combinada con otros tipos de problemas mentales, como por ejemplo estilos de personalidad que no son los mejores? En los adolescentes es muy frecuente.
O la misma depresión le hace crear un conflicto social al individuo, en los adolescentes muy frecuente y presente, y entonces entran a situaciones de homicidio. Es decir, no se conforman con buscar la muerte para ellos, sino también buscar la muerte para los demás. Doctor, ¿es posible superarla? ¿Cuáles son los tratamientos que existen hoy en día que están disponibles para que las personas puedan superar estos cuadros depresivos? En la actualidad es cuando se pueden superar. Tenemos muchas estrategias terapéuticas. Tenemos, gracias a los tiempos de modernidad que estamos viviendo, escenarios maravillosos. Pero un paso sencillo, prudente y muy inteligente es abrir la ventana de decir y preguntarse, ¿tendré yo depresión? Porque es el camino para poder buscar atención especializada, para poder tener la humildad que da la conciencia de enfermedad. Conciencia de enfermedad es cuando yo asumo que tengo algo, que las cosas no me andan bien, que tengo problemas de comunicación, por ejemplo, que soy conflictivo, que tengo ciertos problemas en el consumo de alcohol, etc. Eso es conciencia de enfermedad, ¿verdad? Pero para yo no engañarme, debo ser humilde y decir, ¿y si yo busco ayuda? La autorreflexión es el primer paso para aceptar que algo no está bien, que existe un problema. Si te sientes identificado con algo de lo que hemos presentado en este programa, busca ayuda. No estás solo. Existen herramientas y profesionales dispuestos a ayudarte. Esto fue NSI Investiga. Nos vemos en una próxima entrega.